Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Es para mí un honor y un privilegio estar esta mañana aquí con ustedes, iniciando un nuevo mes. ¿Cuántos están gozosos de estar aquí? Que nunca perdamos nuestro norte, que nunca perdamos nuestro objetivo. Tú y yo estamos aquí para darle gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Allí donde tú estás, voy a pedirte que cierres tus ojos, que inclines tu rostro. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos regalas un nuevo día, Señor. Que este nuevo día sea una nueva oportunidad para amarte más y para conocerte más. Revélate a nuestras vidas a través de tu palabra, de esa manera maravillosa, sobrenatural, que solo tú sabes hacerlo. Hoy tenemos abiertos nuestros corazones para escuchar esa palabra que traes para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por tu profundo amor que hace la diferencia en nuestras vidas. Tu gracia ha sido derramada sobre nosotros y nos infunde ánimo, nos da aliento, nos permite continuar, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú quien nos sostiene en el centro de tu mano poderosa. Gracias porque nos cuidas, nos guardas, nos provees. Eres un Padre bueno y tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque hemos podido experimentar ese cuidado para nuestra vida y la vida de nuestra familia. Que esta sea una hermosa oportunidad para consagrar nuestras vidas a ti. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo consagramos a ti, Padre, porque somos hechura de tus manos, somos creación divina. Y cómo no decirte una vez más que te amamos. Te amamos, Dios. Te amamos, Dios. Te amamos, Dios. Y te necesitamos con urgencia en nuestra vida, porque reconocemos que separados de ti, nada podemos hacer. Y oro a ti, Padre, en esta hora, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Durante este mes de julio vamos a estar compartiendo un tema que realmente va a ser de bendición para la vida de cada uno de nosotros, sujetándonos a las autoridades. Amén. Vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 13, y vamos a compartir los versículos del 1 al 5. Romanos capítulo 13 y los versículos del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. Sujetarse a las autoridades. Y indiscutiblemente Dios estableció un sistema de autoridad sobre todo lo que ha creado. Amén. Y todo está sujeto a la autoridad. Y eso lo vemos en la familia, en el gobierno, en la iglesia, en nuestro trabajo. Vemos que todo tiene que sujetarse a una autoridad.
Y especialmente este capítulo 13 de la carta a los Romanos comprende aspectos de gran importancia en relación al tema de la sujeción. Amén. Debido a que presenta el tema de la sujeción fuera de este ámbito de la iglesia y de la familia, sino está centrado en la sociedad y en el gobierno. Sin duda alguna, sujeción es un tema de gran importancia en el Nuevo Testamento, ya que muestra cuál va a ser nuestra actitud hacia lo que Dios nos ordena. La sujeción es un mandato, no es una sugerencia. La sujeción es un mandato. La sujeción abarca todos los ámbitos, todas las áreas de autoridad, lo cual el apóstol Pablo presenta en este capítulo 13 de la carta a los Romanos. La sujeción no está centrada en superioridad, no. El apóstol Pablo la presenta como un designio de Dios, como parte del propósito de Dios. La sujeción es el mayor testimonio que tú y yo podemos dar de Cristo y que Cristo es nuestro Señor, pues quien no se sujeta se rebela contra Dios. Y me gustaría compartir con ustedes en esta mañana qué significa sujetarse. ¿Qué significa sujetarse? ¿Qué traduce esa palabra sujetarse? Sujetarse realmente se refiere a esa acción de someterse, obedecer y acatar a una autoridad. ¿Cuántos recuerdan la pandemia? ¿Cómo olvidarla? Imposible. En época de pandemia, nosotros como iglesia, ¿cómo nos sujetábamos a la autoridad? No se pueden congregar, no veníamos. Se pueden congregar un aforo de 50, venían 50. Se pueden congregar 100, venían 100. ¿Cómo en esa época de pandemia nosotros como una institución tuvimos que someternos a las autoridades? Lo que las autoridades decían, nosotros hacíamos, ¿verdad? ¿Y cómo es sujetarse en el contexto bíblico? ¿Qué significa sujetarse en el contexto bíblico? Implica reconocer la supremacía de Dios. Cuando tú y yo reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a seguir sus mandatos en todas las áreas de nuestra vida. La sujeción no es una limitación, sino es una manera de realmente experimentar la plenitud y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Y cómo es sujetarnos a las autoridades humanas? ¿Cómo es eso de sujetarnos realmente a las autoridades humanas? Tú y yo, como hijos de Dios, debemos sujetarnos a la autoridad divina, pero también tenemos que sujetarnos a las autoridades establecidas por Dios en la sociedad. Amén. Nos sujetamos a la autoridad divina, pero también nos sujetamos a esas autoridades humanas porque han sido establecidas por Dios. La palabra de Dios nos instruye a sujetarnos a las autoridades gubernamentales. Nos instruye a sujetarnos a los padres, a los maestros y aún a los líderes de la iglesia. Esta actitud tuya y mía de sujeción nos ayuda a mantener en armonía nuestras relaciones, a vivir en obediencia según como el Señor nos lo manda, según como lo dice la palabra de Dios. Y sujetarnos trae beneficios. Indiscutiblemente que cuando tú y yo obedecemos los mandatos de Dios, eso trae beneficios a nuestra vida. Entonces dígale a su hermano, sujetarnos trae beneficios.
hoy más que nunca, en pleno siglo XXI, en este momento tan trascendental que tú y yo estamos atravesando, sujetarnos no siempre es fácil. ¿Es fácil sujetarnos? Sujetarnos no siempre es fácil, pero sujetarnos tiene grandes beneficios para nuestra vida cristiana. Al sujetarnos a la autoridad de Dios y a las autoridades establecidas por Dios, experimentamos paz. Qué bueno es experimentar paz en nuestro corazón, en nuestras vidas. Qué bueno es sentir que estamos alineados con el plan de Dios para nosotros. Y además, desarrollamos un carácter de humildad, obediencia y confianza en Dios. Humildad, obediencia y confianza en Dios. Vayamos a compartir el versículo 1 y 2 de Romanos 13. Dice el versículo 1 y 2 así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¡Wow! Respetar a las autoridades glorifica a Dios. Amén. Respetar a las autoridades glorifica a Dios. Los creyentes somos ciudadanos del reino de Dios. Somos llamados a sujetarnos a las autoridades superiores, pues estas han sido ordenadas por Dios. ¿Cómo han experimentado ustedes que todos los ojos están puestos sobre los ciudadanos del reino de Dios? ¿Cómo han experimentado ustedes que todos los ojos están puestos sobre ti y sobre mí? ¿Por qué? Porque tú y yo, como ciudadanos del reino, como hijos de Dios, somos los primeros que tenemos que dar testimonio. Somos los primeros que tenemos que sujetarnos, porque la sujeción es el mayor testimonio de que Cristo es nuestro Señor. Si tú quieres dar testimonio de quién vive en tu corazón, pues sujétate a las autoridades que han sido puestas por Dios. Uno de los problemas principales que tú y yo experimentamos es el rechazo a la autoridad. Siempre que tenemos que sujetarnos, nuestra naturaleza carnal aflora y reclama independencia hacia todo aquello que demanda poder sobre nuestra voluntad. Somos así como esos niños malcriados que siempre quisiéramos hacer nuestra voluntad. Queremos ser amos y dueños de nuestra vida. Pero Dios colocó todo lo creado bajo un orden, porque Dios es un Dios de orden, por lo que debe haber sujeción a la autoridad. Primeramente, tú y yo nos sujetamos a la autoridad divina y luego nos sujetamos a las autoridades humanas, porque esas autoridades han sido puestas por Dios. Rebelarse contra la autoridad es rebelarse contra lo establecido por Dios y por consiguiente es rebelarse contra Dios mismo. Esto no implica que todas las personas colocadas bajo autoridad dictaminen siempre o ejecuten lo que es correcto. ¿Han experimentado eso? No todas las autoridades dictaminan siempre o ejecutan lo que es correcto. Pero los creyentes no debemos rebelarnos contra la estructura que sostiene y da orden a la sociedad. Estamos conscientes que muchos de los que están puestos en autoridad en este momento no ejecutan lo correcto. Pero ¿qué te sucede a ti y a mí? Nosotros no nos vamos a rebelar contra la estructura que sostiene el orden de la sociedad. Claro está que nuestro deber por encima de cualquier dictamen humano es la obediencia a Dios,
¿Cuál es tu deber y mi deber? La obediencia a Dios. Tú y yo tenemos que pasar más tiempo escudriñando las Escrituras. Tenemos día a día que conocer más la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si no conocemos la palabra del Señor, si no la escudriñamos día a día, muchas veces nosotros queremos rebelarnos y colocamos esa obediencia a Dios como excusa para no sujetarnos a lo establecido. Si tú y yo como hijos de Dios, como creyentes, nos sujetamos a lo establecido por el gobierno, estamos obedeciendo a nuestro Padre Celestial porque Él es quien ha colocado esas autoridades. Pero por lo contrario, si nos rebelamos contra las autoridades, estamos desobedeciendo a la palabra del Señor. Y hay algo que tenemos que tener claro. Tu obediencia y mi obediencia tiene que pasar por este filtro. Tiene que ser pasado a través de la palabra del Señor. Si hay algo que una autoridad te quiere obligar a hacer y no está conforme a la palabra del Señor, tú no tienes por qué hacerlo. No estás obligado a sujetarte a algo que va en contra de la palabra del Señor. Vayamos a Hechos. Hechos capítulo 4 y vamos a compartir el versículo 19. Hechos capítulo 4 y el versículo 19. Y dice la palabra del Señor así: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y ahí mismo en Hechos capítulo 5, y vamos a compartir el versículo 29. Hechos capítulo 5 y el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú ves que lo establecido por el gobierno es contrario a la palabra de Dios, no estás obligado a sujetarte. Vamos a compartir los versículos 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Estos versículos 3 y 4 nos hablan acerca de obedecer a Dios. ¿Y qué es obedecer a Dios? Obedecer a Dios significa hacer lo que Dios dice en el momento que Dios lo dice y como Dios dice que lo hagamos. Eso es obedecer a Dios. Y para obedecer a Dios debemos saber lo que le agrada al Señor y lo que el Señor aborrece. Y eso significa pasar más tiempo escudriñando su palabra. ¿Cómo puede el Señor revelarse a tu vida y a mi vida? A través de su palabra. ¿Cómo puedes saber tú si estás en el centro de la voluntad de Dios? ¿Qué es estar en el centro de la voluntad de Dios? Aborrecer las cosas que Dios aborrece y amar las cosas que Dios ama. ¿Cómo sabes tú si estás en la voluntad de Dios? Si no sacas tiempo para escudriñar las Escrituras, si no apartas cada día tiempo para leer la palabra del Señor. La única forma de conocerle es a través de su palabra. Y si tú y yo queremos obedecer a Dios,
tenemos que pasar más tiempo conociéndole a través de su palabra. Cuando conocemos su palabra, Él se va revelando a nuestras vidas. Y es maravilloso ver cómo el Señor cada día se revela de una manera maravillosa, sobrenatural, a tu vida y a mi vida. Y obedecer trae buenos resultados. Normalmente las personas que cumplen las leyes y son fieles en cuanto a sus obligaciones no son llevadas a los magistrados que nos habla el versículo 3 y el versículo 4. Si tú y yo no queremos ser llevados ante las autoridades, ¿qué debemos hacer? Hacer lo bueno. Pero si tú y yo decidimos hacer lo malo, indiscutiblemente vamos a tener que rendir cuenta a las autoridades. Vayamos a la primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 13. Y dice la palabra del Señor así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Amén. Si tú y yo hacemos las cosas bien, conforme a la palabra del Señor, si obedecemos todo lo que Dios nos manda, ¿por qué tendríamos que ir a rendir cuentas ante las autoridades? Nadie nos va a poder hacer daño si tú y yo seguimos el bien. Pero en este siglo XXI, en el mundo que estamos atravesando, en el que vivimos actualmente, ¿con qué nos encontramos cada día? ¿Con qué chocamos cada día? Contrariamente a lo que el Señor nos manda en su palabra, si hay personas que practican lo malo. Amén. Hay personas que practican lo malo, sea por su falta de conciencia en general, sea por rebeldía frente a la orden que están estableciendo las autoridades en estos tiempos. Y entonces ellos sí tendrían que temblar ante los magistrados, que no en vano llevan esa espada que habla el versículo 3 y 4. ¿Y qué era la espada en ese tiempo? ¿Qué era la espada de los magistrados en este versículo 3 y 4? Era una espada que solía llevarse ante el magistrado. ¿Y qué indicaba esta espada? Esta espada indicaba que se hallaba investido de poder judicial con el fin de ejecutar el bien de la sociedad en general. Entonces, quien tenía la espada estaba investido de autoridad. En el ejercicio de sus funciones, el magistrado es un ministro de Dios, porque todas las autoridades han sido puestas por Dios. Y esa palabra ministro corresponde a la palabra diáconos, que hemos visto en contextos muy diferentes tú y yo. En aquel entonces no se hacían distinciones precisas entre lo que era el poder civil y el poder judicial, que son propias de una fortaleza, de una base más sólida para la sociedad. Amén. Ningún magistrado ha sido colocado por Dios para infundir temor ni terror, sino para garantizar que todo se haga en orden. Todo lo que Dios creó, y Dios es un Dios de orden, en todas las áreas de nuestra vida tiene que tener autoridad. Ya sea en el gobierno, en la iglesia, en tu trabajo, todo tiene que tener un orden y tú siempre vas a tener que sujetarte a las autoridades. El apóstol Pablo llama al gobierno servidor de Dios. Y dicho gobierno se compone de servidores porque se les ha dado autoridad delegada. Y tienen esos servidores a los cuales se les ha dado autoridad delegada, tienen el cumplimiento de la ley y tienen a cabo llevar justicia. En este pasaje de Romanos 13, de manera explícita se nos dice
que los gobiernos tienen la autoridad para ejecutar la sentencia justa, aquella sentencia proporcional a la falta o a un delito. Eso nos dicen los versículos 3 y 4. Y continuemos con el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5 de Romanos 13:5? Dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La conciencia del creyente. ¿Y cuál es tu tendencia y mi tendencia? Nuestra tendencia es la de buscar razones de conciencia para no obedecer a las autoridades que han sido puestas por Dios. Pero el apóstol Pablo insiste en este pasaje de Romanos 13, que es la misma conciencia que se da cuenta cuál es la voluntad de Dios en este asunto. Y no solo el miedo al castigo, quien nos lleva a obedecer. ¿Por qué obedeces? ¿Por miedo al castigo o porque quieres hacer la voluntad de Dios? Indiscutiblemente que tú y yo, como hijos de Dios, queremos ser unos hijos obedientes, porque Dios demanda que seamos unos hijos obedientes. Entonces tú y yo no tenemos miedo al castigo porque tú y yo hacemos las cosas bien. Tú y yo queremos es obedecer al Señor, estar siempre en el centro de su voluntad, haciendo las cosas que a Dios le agradan y aborreciendo las cosas que Dios aborrece. Desde luego, la fuerza moral de la conciencia es mucho mayor que el motivo del miedo a la espada. El apóstol Pablo expone que no solo deberíamos obedecer por razón de temor al castigo, sino por motivos de que tú y yo somos nuevas criaturas. Tú y yo hemos sido rescatados. Tú y yo tenemos una nueva conciencia. Tú y yo queremos agradar al Señor. Tú y yo queremos obedecer al Señor. Los hijos de Dios, los creyentes, estamos llamados a ser los primeros en entender y en obedecer la palabra del Señor, en entender y obedecer los mandamientos que Él nos dejó en su palabra. Como dijera el apóstol Juan, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Vayamos a la primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Tú y yo tenemos que obedecer al Señor. Como hijos de Dios, tú y yo somos llamados a ser obedientes. ¿Y qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo pudiésemos definir la conciencia? La conciencia es un indicador que nos ayuda a diferenciar entre el bien y el mal. ¿Cuántos han experimentado eso? Cuando quieres hacer algo y el Espíritu Santo está allí para redarguirte, para guiarte. La conciencia es una guía confiable siempre y cuando sea informada y gobernada por Dios. Amén. Realmente es un indicador confiable cuando es gobernada por Dios. Entonces Dios quiere que nosotros miremos nuestra conciencia, pensemos, que analicemos lo que nuestra conciencia nos dice y que nos aleje del mal y que nos acerque al bien. Amén. ¿Y cuántos han experimentado ese libre albedrío? Nadar entre esos dos mares, del bien y del mal. ¿En qué hacer? Si obedecer a Dios y a los mandamientos que Él ha dejado en su palabra porque no son gravosos, o pecar, ser rebeldes, levantarnos contra las autoridades.
Estos versículos podemos pensar que son polémicos. Estos versículos de Romanos 13 son polémicos. ¿Por qué son polémicos estos versículos? Porque todos sabemos los graves problemas que tienen nuestras autoridades en este momento. En este momento nuestras autoridades tienen graves problemas, como por ejemplo el amor al dinero y el amor al poder. Sin embargo, tu trabajo y mi trabajo es obedecer a Dios y obedecer los mandamientos que Él nos dejó en su palabra. Tu trabajo y mi trabajo no es juzgar. Tú y yo no estamos llamados a juzgar, ¿verdad que no? No, claro que no. Tú y yo no estamos llamados a juzgar. Entonces nuestro trabajo no es juzgar. El trabajo de los hijos de Dios, el trabajo de nosotros es hacer el bien, hacer lo correcto. ¿Quiénes debemos hacer el bien? ¿Quiénes debemos hacer lo correcto? Todos los ciudadanos del reino de Dios, todo el pueblo de Dios. Tú y yo no somos llamados a juzgar. Tú y yo somos llamados a obedecer a Dios y a obedecer a sus mandamientos. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos quieren hacer un ejercicio? Qué bueno. ¿Qué pasaría? Este ejemplo es espectacular. ¿Qué pasaría si todas las personas de un país, solo de un país, de un solo país, qué pasaría si todas las personas de un solo país hicieran todos lo correcto? Cuando se va a la calle, cuando se va a la iglesia, cuando se va al trabajo, cuando se va a la universidad, en todo lugar, en toda área de la vida, un país, cualquier país. ¿Qué tal que como ejemplo colocamos Venezuela? Gloria a Dios. Cualquier país del mundo donde todos los habitantes de ese país deciden obedecer a Dios, donde todos los habitantes de ese país deciden obedecer los mandamientos que Dios ha dejado en su palabra. Si van a la calle, hacen el bien. Si van a la universidad, hacen el bien. Si van al trabajo, hacen el bien. Si van a la iglesia, hacen el bien. Donde quiera que vayan, esos habitantes de ese país hacen el bien. ¿Cómo se transformaría ese país? ¿Cómo sería ese país transformado si todos los habitantes hicieran lo correcto? Sería un país totalmente diferente. Sería un país que podría experimentar los beneficios de sujetarse a la palabra de Dios. Sería un país que experimentaría los beneficios de estar en el centro de la voluntad de Dios, de obedecer a Dios y de obedecer a sus mandamientos. ¿Les gustó el ejemplo? Ahora vamos a hacer un ejemplo que nos duela un poquito más. Nuestra familia, nuestra casa. Si empezamos por ahí, silencio total, me lo imaginé. Amén, un amén que se escucha en el cielo. Claro que sí, tú y yo como hijos de Dios somos obedientes a Dios, somos obedientes a sus mandamientos. Allí es donde va a empezar la sujeción. La sujeción a las autoridades empieza ahí, en el seno de nuestro hogar. Creo que eso fue lo que prediqué la vez pasada, Efesios 6 del 1 al 9. Allí, en el seno de nuestro hogar, si un día todos en casa decidimos hacer el bien, en la calle, en la universidad, en la iglesia, en el trabajo, como familia, como papá, como mamá, como hijos, en nuestra familia decidimos hacer todo bien, hacer todo correcto, sujetarnos a las autoridades, sujetarnos a la voluntad de Dios. ¿Qué sucedería en nuestra familia? Luego vendríamos en la noche y contaríamos nuestra experiencia y les preguntaríamos, ¿qué sintieron de hacer el bien todo el tiempo? ¿Qué bueno hicieron hoy? Podríamos investigar allí en el seno de nuestra familia, porque eso agrega valor a nuestra familia.
Y nuestras familias, como familias cristianas, son familias de valor. Amén. Amén, claro que sí. Y tenemos que hacer ese ejercicio todos los días. Hoy como familia salimos a hacer el bien. Hoy como familia salimos a obedecer a Dios. Hoy como familias salimos a obedecer los mandamientos de Dios. Y si hacemos como familia eso todos los días, ¿qué sucede? Cuando lo hacemos a diarios, eso se va a convertir en nuestro estilo de vida. Entonces allí en el seno de la familia es donde nace la sujeción a las autoridades. Si tú y yo como familia cada día salimos a hacer el bien, a obedecer a Dios, a obedecer a sus mandamientos, allí en el seno de nuestra familia vamos a experimentar un cambio. En los 360 grados, en todas las áreas de nuestra vida, familia, gobierno, trabajo, vamos a experimentar la bendición, el beneficio de obedecer a Dios, de sujetarnos a la autoridad, porque ese de hoy en adelante va a ser nuestro estilo de vida. Amén. Claro que sí, de hoy en adelante vamos a sujetarnos a las autoridades, vamos a obedecer a Dios y vamos a obedecer a sus mandamientos. Y ese será nuestro nuevo estilo de vida. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y Dios quiere derramar su misericordia en nuestra vida y en nuestra familia. Ningún magistrado ha sido colocado por Dios para infundir temor ni terror. Eso tenemos que recordarlo siempre. Los creyentes estamos llamados a ser los primeros en entender y en obedecer. ¿Por qué? Los ojos ¿en quién están puestos? En nosotros, en los hijos de Dios. Ahí están puestos los ojos de todos. ¿Y qué pudiésemos concluir hoy de Romanos 13? ¿Qué pudiésemos concluir hoy de sujetarnos a las autoridades? ¿Cuál sería la conclusión de ese pasaje polémico en estos tiempos difíciles, donde nos cuesta sujetarnos a las autoridades? ¿Qué podríamos concluir? Dios ha establecido autoridades en cada área de nuestra vida. Vas a la universidad, ahí tienes una autoridad. Vas a la iglesia, tienes una autoridad. Vas a tu trabajo, tienes una autoridad. Así lo ha establecido Dios, autoridades en cada área de nuestra vida. Así lo ha determinado Dios y entendemos que todo lo que Dios hace es justo y es santo. Amén. Por eso, oponerse a lo que Dios ha establecido es oponerse a Dios mismo. Total silencio, me lo imaginé. Oponerse a lo que Dios ha establecido es oponerse a Dios mismo. Dos preguntas para terminar. ¿Cuántos se están oponiendo hoy a las autoridades puestas por Dios? Mano en el corazón. ¿Cuántos se están oponiendo hoy a las autoridades puestas por Dios? Mano en el corazón. ¿Cuántos están luchando en la familia, en la iglesia, con las autoridades, con lo que Dios ha establecido? No es sabio hacer esto. Hay dictamen de Dios contra esta actitud desafiante, porque muchas veces tú y yo somos desafiantes, somos rebeldes y nos oponemos a lo que Dios dice, simplemente porque hemos sido cegados y queremos desobedecer a Dios. Y desobedecer a Dios es pecado. La única limitación a sujetarse, ya la compartimos. La única limitación al sujetamiento a la autoridad legítima se da en el momento en que dicha autoridad nos obliga a hacer lo que Dios prohíbe. Aquí hay algo que Dios prohíbe en su palabra y la autoridad quiere que tú lo hagas. No tienes por qué tú sujetarte, porque Dios lo prohíbe en su palabra. Lo que Dios nos manda hacer es obedecer.
Y no debemos pasar los límites de la jurisdicción en el ejercicio de la autoridad. Todo debemos pasarlo por este filtro. Si es un mandato de Dios, tenemos que obedecerlos. No podemos rebelarnos, tenemos que sujetarnos a las autoridades. De la única forma es que las autoridades nos estén obligando a hacer algo que no está en la palabra de Dios, que va en contra de la voluntad de Dios. Es la única forma de que tú y yo no nos sujetemos. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Que Dios nos ayude a comprender nuestros deberes frente a las autoridades. Y el principio que debemos seguir siempre tiene que ser guiado por la palabra de Dios. Este es nuestro manual de vida, este es nuestro filtro. Obedecer a las autoridades, sujetarnos a ellas porque han sido puestas por Dios. Y si hay algo que no está en su palabra, que está en contra de lo que Dios nos manda en su palabra, no estamos obligados a sujetarnos. Porque hoy en día nos vamos a encontrar con muchas, pero con muchas cosas que están en contra de la palabra del Señor. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado en tu palabra tus mandamientos. Nos has dejado un manual de vida. Gracias, Señor, porque cada día que escudriñamos las Escrituras, que leemos tu palabra, tú te revelas a nuestras vidas. Te revelas a nuestras vidas de una manera maravillosa, de una manera sobrenatural. Queremos ser esos hijos obedientes que tú demandas. Queremos sujetarnos a las autoridades, porque hoy hemos comprendido que toda autoridad ha sido puesta por ti. Nos enfrentamos a tiempos difíciles, donde las autoridades hacen cosas que a ti no te agradan, donde las autoridades hacen cosas que no están en tu palabra, donde las autoridades hacen cosas que están fuera de tu voluntad. Permítenos, Señor, tener ese discernimiento a través de tus Escrituras, a través de tu palabra, poder obedecer lo que tú nos dejas en tu palabra y lo que no esté allí, lo que esté en contra de tu palabra, en contra de tu voluntad, no hacerlo, Señor. Pero que podamos tener esa conciencia nueva, esa conciencia renovada y que no nos rebelemos, porque como hijos tuyos somos los primeros llamados a sujetarnos, somos los primeros llamados a obedecernos, somos los primeros llamados a dar un buen testimonio, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos respuesta a todas nuestras preguntas, porque a través de tu palabra tú te revelas día a día a nuestra vida y así podemos conocerte más.